A un nuevo capítulo de nuestra escuela sabática, nuestra primera lección de este año 2012. Y aquí juntos en el Departamento de Multimedia de la Asociación General tenemos al pastor Idel Suárez, que nos acompaña, presidente de la Asociación General, como también el pastor Zetan Petkov, primer vicepresidente y también presidente de la Unión Americana. Y damos la bienvenida a todos los que nos escuchan para el estudio de esta lección de escuela sabática. Y queremos también dar la bienvenida e invitar a la dirección de Dios en el estudio de esta lección, y queremos hacerlo a través de una oración. Oración silenciosa. Hemos estado estudiando el año pasado la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y concluimos el sábado pasado, la última lección del año, con el ejemplo de Jesús enviando a discípulos, enviando a los 70, ahora en la misión de predicar, de compartir lo que habían experimentado con Jesús, compartir las enseñanzas de Jesús. Y se mencionaron diferentes características de esta misión. Primeramente, que no iba a ser una misión fácil, que tenían que ir como ovejas en medio de lobos, pero también el desafío de que no debían llevar nada, que debían, cuando iban a una casa, alojarse en esa casa, y que de esa casa también iba a proveerles lo necesario. Dan unos ejemplos de que ya en el inicio de la misión, Jesús les enseñó que debían confiar en la dirección del Padre Eterno. También hoy el Señor desea que centremos nuestra mirada, como también los enviados para proclamar el último mensaje al mundo, de centrarnos y confiar en que el Señor va a proveer todo lo necesario. Y también nos desea dar las experiencias que les regaló a esos 70, donde vimos que cuando regresaron gozosos, y no solamente gozosos, sino compartieron que aún los espíritus malignos se sometían, y el Señor Jesús hasta dice que como un rayo descendía Satanás del cielo, había perdido la victoria ante la misión de esos 70, que eran los que preparaban las ciudades para la llegada de Jesús. También nosotros hoy debemos preparar la venida de nuestro Señor Jesús, su segunda venida. Pero Jesús les dijo al finalizar: no os regocijéis de todas esas experiencias, sino permaneced siempre humildes y regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Dios nos ayuda a que podamos también cumplir esa misión que tenemos en este nuevo año 2012, ya que tenemos aún más cerca de la venida del Señor Jesús de que cualquier otro momento. Y iniciamos una nueva lección, la lección donde vamos a estudiar las bienaventuranzas, y iniciamos la primera lección con el título Bienaventurados los pobres en espíritu. La primera bienaventuranza, el mensaje de Jesús, el mensaje de la montaña. Y tenemos ya la primera introducción aquí. ¿Por qué el Señor Jesús inicia con las bienaventuranzas y aún más con esa bienaventuranza de ser pobres en espíritu? ¿Qué podemos comentar como introducción? Todo presidente, cuando toma su gobierno en Estados Unidos, hay una charla que él da ante el Congreso y ante el país. Jesús estaba iniciando su ministerio como Mesías, y este es su primer sermón. Y él presenta un mensaje muy optimista, un mensaje sumamente positivo: bienaventurados, felices. Él estaba inaugurando su reino espiritual y estaba diciendo cuáles eran las condiciones para ser parte de este reino como Mesías. Y el primer requisito era el espíritu, la actitud de las personas. Necesitamos tener una actitud orientada hacia Dios, reconociendo quiénes somos nosotros, que realmente somos pobres. Algunos han dicho, bueno, esto de pobreza y riqueza es un estado de comparación. Todo el que se compara con Dios es pobre. Todo el que se compara con Dios es ignorante. Todo el que se compara con Dios está sumamente necesitado. Y esa era la comparación que Jesús quería que sus oyentes tomaran.
que Él no estaba tratando de salvar a aquellos que se encontraban bien, sino que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pobres. Él vino a buscar a los que estaban cojeando para encaminarlos en la senda de justicia. Muchas gracias. Cientos y habían varios miles que seguían a Jesús porque traía un mensaje de esperanza. Jesús traía paz, Jesús traía gozo. Y aquí Jesús inicia también su mensaje con esta palabra bienaventurado, dichoso, feliz, significa bienaventurado. Pero interesante que la primera bienaventuranza ya le menciona que dichoso el feliz el que es pobre, que aparentemente la gente también deseaba tener una mejoría en su estatus social y económico. Pero Jesús trató de enfatizar algo más. ¿Por qué comenzó con este mensaje de pobres en espíritu? Hermano Petkov. Yo creo que el punto más importante en nuestra vida espiritual, especialmente en el principio de nuestro crecimiento espiritual, hablando de obtener la justicia de Cristo, hablando de obtener el perdón de sus pecados, y bautismo con el Espíritu Santo, obtener los dones espirituales, para todo eso es necesario la humildad. Es necesario que nosotros reconocemos primero nuestra condición pecaminosa, nuestra condición caída, que nuestras debilidades, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de espiritualidad. Si tenemos este conocimiento, si podemos realizar o podemos, comprender, entonces Dios tiene suficiente para reemplazar nuestras faltas, nuestras inferioridad, ¿cómo se llama? ¿Sí? Con sus dones y con su presencia. Por eso es muy importante que nosotros somos una vasija abierta para que se pueda llenar con la agua y con el Espíritu Santo. Porque si somos cerrados, no vamos a recibir nada. Si somos cerrados o si ya estamos llenos. O si estamos llenos de su propia justicia, de su propia sabiduría, correcto, de su propia suficiencia propia, entonces sí, no entra nada. Es por eso que acá dice, no es revelado el Evangelio a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes y contritos. Dios desea darnos más experiencia, pero tenemos que estar dispuestos a recibirlo y a desearlo, como tenemos en muchas expresiones del Señor Jesús cuando se comparó al agua y a diferentes elementos. Vamos a nuestra lección. Reconocer la propia pobreza espiritual. La primera pregunta. ¿Qué caracterizaba el pensamiento y las acciones de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús? ¿Puede existir el mismo espíritu hoy? Sí, sí existe el mismo espíritu hoy y la característica era darle gracias a Dios. Dios mío, gracias que no soy como los demás. Hay una oración que los ortodoxos judíos repiten todos los días. Y dicen, gracias Señor de que no soy una mujer. Dicen eso. Gracias Señor que no soy un gentil. Soy judío. Y es casi esta misma oración del fariseo, la siguen repitiendo los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Ay, Dios mío, gracias que no soy como los demás. Los demás son ladrones, son adúlteros, son torpes, yo no. Yo soy inteligente, yo no soy ladrón, yo no le hago mal a nadie. No, esa actitud existe hoy. Yo he estado haciendo obra misionera y le hablo a la gente del Evangelio de Cristo y me dice la gente, mire, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al que puede, yo soy bueno, esa es la sensación. Yo no le hago mal a nadie y yo ayudo al que puedo, así que ya yo soy bueno. No, ese libro que ustedes están ofreciendo se lo pueden ofrecer a otro, pero a mí no, yo para qué, si yo estoy bien con Dios. O hay quien me ha dicho a mí, no, Dios me ama tanto que me ama mucho y oye mis oraciones, y ahí se pasan hablando de cómo Dios los tiene a ellos en estima sobre todos los demás.
Y yo leo en la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Todos hemos caído de la gloria de Dios. Nadie merece su lugar. Como dijo Juan Calvino, somos una masa perdida, que lo que merece es el infierno. Y Dios, en su misericordia, escoge sacarnos de esa masa perdida. Y cuando nosotros abandonamos este espíritu orgulloso, autosuficiente, autojusticia, esta actitud de que somos superiores a los demás, no somos superior, ni en educación, ni en raza, ni en color, ni en dinero, ni en nada. Todos somos lodo. Recuerda, Señor, que somos lodo. Debería ser nuestra oración, que nos recordemos nosotros que no valemos nada en su presencia. Ya, el problema de los fariseos, como acabas de decir, era que eran orgullosos, porque el estar agradecidos creo que debemos serlo todos, Sí. pero no el pensamiento de estar agradecido y ser orgullosos, sino estar Y agradecidos. comparándose con los demás, que yo soy mejor, te doy gracias, que yo soy mucho mejor que los que me rodean. Y en realidad somos todos iguales ante Dios, así es. Y vemos que entonces el problema lo podemos también tener nosotros, tanto afuera como en cualquier lugar. Si perdemos esa necesidad de Dios. Vamos a la pregunta 2. Vamos al ejemplo ahora más práctico. ¿Cómo logró Pedro y los otros discípulos reconocer su pecaminosidad y pobreza espiritual? Bueno, Petco. Bueno, tenemos este enfrentamiento de Pedro con Jesús. Jesús aparece adelante de Pedro y dice, sígame. Entonces surge una reacción muy especial. Pedro cae a sus rodillas y dice, yo soy un pecador, depártate de mí. Es interesante, porque muchas veces la gente dice, hoy, ¿por qué no me aparece a mí Jesús? Yo voy inmediatamente a decir, yo quiero seguirte. Eso es una reacción muy humana y lamentablemente muy fuera de la realidad. Porque cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Jesús, ¿qué sucede? Es que eso que sucedió con Pedro. Él exclamó, yo soy pecador. La primera reacción que nosotros tenemos en la presencia de Dios es sentir nuestras faltas, nuestros pecados, sentir la supremacía de Dios. Y Pedro estaba hasta asustado por la presencia de esta pureza, de esta santidad que Jesús tenía en su cara, en su comportamiento. Así es, Pedro había experimentado un momento muy especial con el Señor Jesús. Pero ¿será que también el Señor Jesús no nos da estas oportunidades a nosotros? ¿Será que el Señor Jesús no te ha dado también milagros en tu vida y ha hecho obras donde has podido ver su mano poderosa, su poder divino, pero también su pureza y santidad? Dice que en esa ocasión Pedro se sintió como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos, sigamos la lección. La justicia propia no es humildad. ¿Cómo presenta la Biblia la condición de los que se niegan a reconocer su verdadera condición espiritual? ¿Cómo se relacionan con Jesús? Ahora la experiencia de Pedro, ¿será que también es la experiencia de hoy, de los cristianos? Debemos reconocer esa experiencia, ¿no? ¿Qué dicen las Escrituras en Apocalipsis? En Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa mover el telón. Dios mueve el telón del futuro y muestra cómo la era cristiana va cambiando a través de 7 periodos. En el otro periodo, en el último periodo, en el cual vivimos nosotros, desde 1844, existe un sentir de gran desarrollo, que hemos llegado al alto desarrollo. Los niños pequeños en las escuelas públicas aprenden la teoría de evolución. El hombre se ha ido evolucionando y ha llegado ahora al cima. Nos hemos construido una gran torre de Babel en la opinión personal del hombre. Cuando enviaron un cohete de aquí, de Estados Unidos, a buscar otros planetas y otras razas en el universo, pintaron el hombre como la imagen exacta, perfecta del universo, y es un gran error. Yo creo que el espíritu de la Odisea, querido pastor, no solamente es el espíritu de la iglesia
de nuestros días, sino de todas las iglesias y de toda la sociedad nuestra en el occidente, de que sentimos que hemos llegado al gran desarrollo, que estamos sumamente ricos, que hemos aumentado en nuestra riqueza y no tenemos necesidad de nada, de nada. Somos lo máximo. Un espíritu sumamente orgulloso. Yo estuve en Rusia y los rusos son muy orgullosos. Estoy aquí en Estados Unidos, son muy orgullosos. Voy a Alemania, súper orgulloso. Alemania, Alemania sobre todos, dice la canción de ellos. Y si vas a Argentina, te quedas corto. Se sienten muy orgullosos los argentinos. Yo encuentro ese espíritu de orgullo está innato en todos los países desarrollados, en el sentido que son, como dicen en Costa Rica, perdonan la expresión vulgar, la mamá de Tarzán. Que Tarzán es lo máximo y ellos son la mamá de Tarzán. Y es un grave error. En esa situación no nos podemos encontrar con Cristo porque Cristo dijo que Él vino a buscar a los pobres, a los que lloran, a los que estaban perdidos y no nos sentimos así. Sí, me recuerdo una historia como ilustración que dos hombres hablaban y uno dijo al otro, sabes, yo tengo un vecino que es muy sucio. Y el otro dice, ¿cómo sabes tú que tu vecino es tan sucio? Sí lo sé porque se lava todos los días. Y tú lo preguntas, ¿tú cuándo te lavas tú? Yo soy limpio, yo no soy tan sucio como mi vecino. Yo me lavo una vez a la semana, una vez al mes, porque yo soy limpio. Entonces, eso es la condición de la Odisea. Cuando uno tiene una opinión muy exagerada, muy elevada de sí mismo, él no necesita la limpieza, él no necesita el poder de Cristo. Qué triste es cuando no vemos nuestra propia realidad. Que nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos tanto, pero en realidad lo vemos cuando vienen las situaciones más drásticas y vemos que no tenemos cómo solucionar la salud de mis hijos. Vemos una situación, perdemos el trabajo y ahora ¿cómo consigo el trabajo? Ahí decimos, Señor, sálvame, ayúdame. Pero en realidad todos los días necesitamos, no apreciamos esa misericordia constante de Dios. Y tampoco la veía eso aquí el publicano. La pregunta 4, tenemos un ejemplo práctico ahí. ¿Qué precede al perfecto perdón y a la bendición del Señor? Aquí tenemos a dos personas. Uno que recibe el perdón y la bendición y otro que no. ¿Qué vemos en ese ejemplo? A ver, Pastor Idel, por favor. Bueno, el fariseo le daba gracias a Dios de que no era como los demás. No se sentía pecador, no se sentía publicano, no se sentía gentil. Y el otro personaje, pues era un publicano, era también judío y era el que recogía los impuestos, cooperaba con Roma. Roma era considerada una Babilonia por los judíos, una Babilonia espiritual, y todo el que participaba con Babilonia era un hijo de Babilonia. Y sin embargo ese señor llegó al templo, los dos llegaron al templo y este dijo, Señor, ten misericordia de mí, porque no soy digno. Dios mío, sé propicio de mí, pecador. Se reconoció pecador y dijo Jesús que este se fue del templo justificado, mientras que el otro no alcanzó la justificación. Así que es una gran ciencia, como lo dijo Sócrates, de conocerte a ti mismo. Debemos conocernos. Todos estamos representados en el publicano. Nuestro gran argumento es nuestra gran necesidad. En ese gran publicano debemos orarle a Dios como penitentes, pecadores. Dios mío, sé propicio de mí que soy pecador. Límpiame con la sangre de Cristo. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad. Necesitamos ejercer la fe que Jesús es el único Salvador, la única persona entre el cielo y la tierra, el único mediador en el cual los hombres pueden ser salvos. Y necesito ser específico en mi confesión. Hay una confesión general que es la que aquí se relaciona, pero necesitamos hacer un inventario de la vida, un inventario de nuestro estado espiritual y decirle a Dios, Dios mío, perdóname que soy orgulloso, perdóname que soy iracundo, perdóname, Señor, que he sido infiel con los diezmos, perdóname, Señor, que mis pensamientos son impuros. Ir uno por uno y decirle al Señor, perdóname, Señor. Y entonces confiar que somos perdonados
porque Dios es un Dios misericordioso. Muchas gracias. Aquí la nota dice, quiero resaltar un pensamiento, la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Y es por esto que el Señor Jesús comenzó con esta bienaventuranza. Y eso lo vemos en toda la lección, explicándonos ahora que necesitamos realmente reconocer nuestra necesidad de Él, reconocerlo con humildad. ¿Y qué desea darnos el Señor? Pregunta 5. Si nuestro deseo es genuino, ¿qué pasos daremos para obtener la regeneración? ¿Qué papel desempeña el esfuerzo humano al alcanzar su cumplimiento? Pastor Petkov. Tenemos aquí una promesa del Señor muy grande y podemos verlo aquí en Ezequiel capítulo 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es un cambio interno que Dios hace en nosotros. Es verdad que Jesús aplica la salvación y la justicia adelante del Padre. Él nos representa, es nuestro representante, es nuestro abogado. Y de esta manera obtenemos nosotros la justicia de Cristo. Pero en lo mismo tiempo entendemos que no solo eso sucede, en lo mismo tiempo es una misma obra que Jesús hace no solo afuera de nosotros, pero dentro de nosotros. Él cambia nuestro corazón. ¿Y qué sucede cuando se cambia este corazón y cuando los mandamientos ahora están escritos en este corazón, no más de piedra, pero de carne? Es que surge un nuevo deseo, un deseo de cumplir los mandamientos y vivir en acuerdo con la voluntad del Señor. Eso es un milagro que hace Jesús en nosotros, y si nosotros permanecemos bajo la influencia del Espíritu Santo constantemente, entonces podemos vivir una vida semejante a la vida que Jesús demostró en esta tierra. Muchas gracias. Qué hermoso regalo tener un nuevo corazón y tener también el regalo del Espíritu, la guía de Dios. Comprender las cosas de una forma diferente, comprender las cosas como realmente son. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Quiero todavía acentuar esa palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Será que eso le da un regalo automático a Dios a todos? Necesitamos un esfuerzo humano. Debemos ceder a la influencia del Espíritu Santo. Debemos ceder nuestra voluntad. Como dice el camino a Cristo, Señor, toma mi corazón porque no te lo puedo dar. Pero luego tenemos que ejercer todo músculo, todo nervio, toda razón para servir a Dios y ser un colaborador con Dios. Si Dios realmente ha hecho todo su esfuerzo por salvarnos, nosotros también debemos hacer todo nuestro esfuerzo por seguirle. Muchas gracias. Partiendo, como dice aquí la nota, si confesamos nuestros pecados. Una condición si confesamos nuestros pecados. Si no lo confesamos, no tendremos todas estas bendiciones. No. Estamos hoy ante el juicio de Dios. Vivimos en los últimos días de la historia. Dios nos ayuda a poder reconocer nuestra necesidad y nuestras faltas ante Dios. ¿Dónde encuentran los pecadores limpieza de la suciedad y de los estragos del pecado y reciben el manto puro de justicia? Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Esa es la fuente que Dios ha abierto en Jerusalén para la limpieza de la casa de David, dice Zacarías capítulo 13, versículo 1. Y es ahí donde el Señor nos invita a razonar. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grama, como la nieve serán. Si fueran como escarlata, serán blancos como la nieve. Yo conozco una historia, hermanos, muy interesante de unos misioneros que estuvieron en África traduciendo las escrituras y llegaron a este pasaje de Isaías 1:18 y dice que serán blancos como la nieve, y no conocían la nieve en ese país, nunca había nevado y nunca iba a nevar, y cómo le podían describir a los aborígenes, a esos
negros del África, que era la nieve, y le dijeron así: blanco como el coco, La pulpa del coco. como la pulpa del coco. Y así hace Dios. Dios desea hacernos blanco por dentro, en el corazón, que sea como la pulpa del coco, en su justicia. Dios puede hacer esa obra milagrosa. Y dice en la nota, no importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza y desamparados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Cuán hermosa promesa de Dios. Intercambios de pobreza por riquezas. Qué gloriosa promesa es dada por el Espíritu a los pobres. ¿Cuál es la promesa ahora final? Y en la primer mensaje, en la primera bienaventuranza, para aquellos que son pobres en espíritu, ¿cuál es la promesa? Pastor Petco. La promesa es muy grande. La promesa es que ellos van a tener la herencia del reino celestial. Y como dijo el pastor Suárez, no hay mejor negocio que tener la herencia, porque prácticamente no haces nada y lo obtienes que los padres prácticamente tenieron o obtenieron por toda una vida de esfuerzos y de trabajo. Y nosotros en este caso vamos a heredar, o esos pobres de espíritu van a heredar todo que Jesús hizo por nosotros. Es el reino celestial. Es inmenso, grande. Por eso la pregunta también dice que es un intercambio de pobreza a riqueza. Es interesante. Si tú vas a un negocio, siempre para comprar una cosa te piden a tener algo. Pero aquí, en este negocio del Señor, para comprar algo hay que ir vacío. Hay que ir y decir, yo no tengo nada. Entonces sí recibes. Y si tienes, no recibes o recibes menos. Es un principio contrario de los principios del mundo. En el principio del mundo, quien es primero es primero. En el principio de Dios, quien quiere ser primero debe ser el último. Igual aquí, que en el mundo quien es rico. Aquí quien es pobre va a ser rico y quien es rico va a ser pobre. Entonces entendemos esa cosa muy específica, muy especial que está en la palabra del Señor. Grande promesa, poder estar en el reino de los cielos. Yo creo que todos nosotros deseamos estar un día en el reino de los cielos, ¿no es verdad? Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pensamiento, Pastor Idel, para poder llegar a la conclusión de nuestra lección. Un pensamiento sería de la obra de Mark Twain, el famoso escritor, realmente uno de los primeros escritores americanos que fue reconocido en toda Europa, que siempre ha sido la cuna de los escritores y de la filosofía. Y Mark Twain escribió una obra titulada El príncipe y el mendigo. Este príncipe se encuentra con un mendigo y el mendigo se parece a él y le dice el príncipe, vamos a cambiarnos de ropa. Yo me pongo las ropas tuyas de mendigo y tú te pones las mías del príncipe. Y aquel príncipe lo echan fuera y queda ahora entre la gente común y lo maltratan y lo hacen sufrir. Así que ese príncipe siente, ¿qué es lo que siente un mendigo? Porque lleva las ropas del mendigo. Y sin embargo, el mendigo, al ser llevado al palacio, ahora lo tratan como príncipe, como Eduardo el VI, el hijo de Enrique el VIII, el gran emperador, el gran rey de Inglaterra. Y creo que esa historia es una moraleja de lo que ha hecho Jesús. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, llegásemos a ser ricos. Todo el universo lo heredamos por la fe en Cristo, teniendo la fe de Cristo. Muchas gracias. Quiero concluir con mi propia experiencia. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, privilegio también de conocer la voluntad de Dios. Dios me regaló muchos talentos, crecí, pasaron los años, pero mi alegría eran mis capacidades.
podía dominar algunos idiomas, podía tocar instrumentos y me sentía como, ¿por qué no decirlo?, como los fariseos. Y en las oraciones quizás uno sabe tengo que pedir perdón y automáticamente mecánico. Y lo resalto porque aquí al final dice que no podemos arrancar de alguien el reconocimiento del perdón de los pecados. Debe ser del corazón. Hasta que llegó un momento donde me di cuenta que estaba limitado. Le dije, Señor, ayúdame, sálvame, no me siento bien. Estoy en una vida cristiana llena de formas, pero me sentía vacío. Y comencé a leer el Camino a Cristo y allí encontré una frase, que es la frase que encontramos en esta lección. Y dice, si venimos a Dios sintiéndonos necesitados y desamparados como realmente somos, Él que cuida de la naturaleza también puede escuchar nuestro ruego y nuestra oración. Y no tuve más que otra cosa que tener que derramarme ante Dios y clamarle, Señor, soy un mendigo, necesito de tu ayuda. Y fue reconocer mi realidad, que no la había visto hasta ese momento. Estaba orgulloso de cosas externas, pero no tenían realmente nada, me sentía vacío. Y fue a partir de ese momento donde pude sentir realmente este gozo y esta bienaventuranza en mi propia vida. Así, querido hermano, querida hermana, necesitamos sentir la necesidad de Dios. Sentir de que necesitamos más bendición de Dios, que no tenemos nada en nosotros mismos. Y cuando busquemos y reconozcamos nuestros pecados, que realmente necesitamos, que no somos comparados con la pureza de Cristo. Necesitamos la transformación del carácter. ¿Cuántas cosas necesitamos este año? El Señor viene pronto y necesitamos estar preparados para su segunda venida. Reconozcamos nuestra verdadera situación. Acudamos a aquel que nos ama y está dispuesto a transformarnos. Y que hará esta bienaventuranza una realidad en tu vida, como también lo hizo en mi vida. Dios bendiga su palabra y el estudio de las lecciones, mi deseo para todos y mi oración. Amén. Amén.